Son las 8 horas con 5 minutos. Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, un prestigioso economista ecuatoriano experto en temas justamente de economía y es profesor de varias importantes universidades, entre ellas la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Economista de la Torre, bienvenido. ¿Cómo ve usted este punto coyuntural al cual ha llegado el gobierno de Noboa, tomando una de las decisiones siempre más difíciles de hacerlo en Ecuador, elevar el precio de los combustibles? Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Adelante. Magnífico. Mire, el tema de la decisión de política económica tiene que viabilizarse a través de decisiones de tipo político. De hecho, los economistas pensamos que la buena política económica no es viable a menos que un sector político le dé viabilidad. Y esta política de ir eliminando los subsidios a la gasolina y a los otros combustibles ha sido en el Ecuador una política económica que ha generado enorme tensión social y política. Pese a que los argumentos económicos y de política pública a favor de eliminarlo son contundentes. Entonces, la impresión que tengo yo es que desde el punto de vista político el gobierno ha manejado bien este tema. Ha hecho una negociación que es costosa, pero es una negociación importante con los taxistas. Por tanto, ha desactivado un sector importante de oposición ciega a esta decisión. Por otro lado, ha empezado con pasos pequeños, con la gasolina extra y eco, que estaban ya relativamente cerca de los precios internacionales, entonces los ajustes no son traumáticos. Y además está aprovechando esta experiencia de reducir los subsidios en estas dos gasolinas con un programa de compensación que nos va a enseñar si podemos usar la misma filosofía de compensación y focalización cuando nos toque, porque inevitablemente nos va a tocar, eliminar el subsidio al diésel y al gas. Entonces, hubiera sido óptimo desde un punto de vista económico pasarnos a precios internacionales de una manera más rápida y tener un programa de focalización de subsidios ya armado, pero no es lo óptimo desde el punto de vista político. Entonces, tomando en cuenta los dos objetivos, el económico y el político, me parece que el camino que se ha sentado es bastante bueno, pero es el comienzo. Nos va a tocar en el año siguiente, sin duda alguna, tramitar social y políticamente la eliminación o reducción muy profunda de los subsidios al diésel y al gas. Economista, muy buenos días. Cuando hemos hablado con diversos analistas, se han referido efectivamente a la necesidad de repensar el tema de los subsidios aquí en el país, pero no hablan, por ejemplo, de tocar el subsidio al gas, sino de otros subsidios que estarían beneficiando, se ha dicho, por ejemplo, en materia energética, a las grandes empresas mineras, a ciertas industrias, es decir, más bien ciertos subsidios o beneficios tributarios, por ejemplo, que benefician a ciertos grupos y no tocar estos beneficios que de una u otra manera tendrían un impacto en la economía de prácticamente todos y todas. Mira, nunca hay que tenerles temor a los subsidios, porque los subsidios o tienen un objetivo económico importante. Por ejemplo, tiene sentido subsidiar el desarrollo de la energía limpia por los beneficios sociales y las externalidades positivas que eso tiene, y el mercado no está recogiendo en los precios el beneficio social de transitar hacia una economía limpia. Entonces, la política pública puede bien subsidiar esa transición. Entonces, hay razones económicas que de vez en cuando ameritan subsidios y hay razones redistributivas de justicia social que a veces ameritan que la sociedad subsidie a los más vulnerables. Pero el precio de un producto no es el mejor modo de subsidiar.
para razones de justicia social. Para razones de justicia social, la mejor manera de subsidiar es apartar dinero del presupuesto, identificar la población vulnerable que la sociedad quiere proteger y entregar unos dineros o unos recursos directamente, focalizadamente a ese segmento poblacional. Entonces, desde el punto de vista económico, no hay ninguna duda para un economista que haya estudiado el primer año de economía que el subsidio al precio es un mal subsidio. Sin embargo, se lo usa por razones políticas, no por razones económicas. A mí me parece, lo que a mí más me preocupa del subsidio al precio de la gasolina, no solo que no es tan justo como debería ser un subsidio bien hecho, sino que además nos ata a otra estructura en el ámbito energético que nos hace mucho daño, y es el monopolio de la refinación y de la distribución local de combustibles. Mientras subsidiamos el precio, nos es muy difícil salirnos de ese monopolio. Pero idealmente deberíamos tener un mercado abierto. Cada gasolinera debería poder decidir si le compra el diésel de cierta calidad o a la refinería estatal o a una refinería en Houston. Eso debería ser un mercado abierto y libre, y nuestra refinería, si es eficiente, debería competir con otras refinerías. Y cuando nuestra refinería compra el petróleo, debería comprar el petróleo que usa para refinar al mismo precio al cual el país puede exportar. Economista de la Torre, usted nos dice que no hay que asustarse de los subsidios, pero ¿en qué radica esto que se ha dicho es una alta ineficiencia del subsidio a los combustibles, que no llega a su beneficio a los más vulnerables? Y la pregunta sería, ¿cómo construir un sistema de protección social focalizado en los sectores más vulnerables del país? Mire, le voy a contar un caso que es análogo. En los años 70, el Ecuador subsidiaba fuertemente el precio del trigo y subsidiaba fuertemente el precio del arroz. Teníamos unas empresas estatales que almacenaban, importaban y subsidiaban esos precios. Eventualmente nos salimos de eso y reemplazamos esos subsidios que no eran eficientes con lo que ahora se conoce como el bono de desarrollo humano, que es mucho más eficiente. Tiene filtraciones y tiene problemas, pero tenemos una lista de ecuatorianos pobres, vulnerables, que reciben cada mes un chequecito de $60, que es mucho mejor que subsidiar, como lo subsidiábamos antes, el precio del trigo. Y tenemos ahora un mercado de trigo más abierto, e importamos, exportamos, etc. Y la política pública puede ayudar en ese lado. Entonces, una cosa parecida debería pasar con los otros precios. Y me parece que ese trabajo de focalización es el que hay que hacer. A mí me parece que el mejor subsidio, la mejor compensación en reemplazo de la eliminación de los subsidios a los combustibles, me parece a mí que debería ser un subsidio razonable al transporte público urbano e interurbano, que ese es importante para la población pobre, y bien estructurado y bien arreglado para aquellos que más necesitan. Mire, en el actual subsidio a los precios de los combustibles, para que $1 le llegue a una familia pobre, tenemos que dar $5 de subsidios a otros, a los contrabandistas, a las familias ricas, a las empresas grandes. Entonces es muy ineficiente. Tenemos que generar $6 de subsidio para que $1 le llegue al pobre. Debería haber una mejor manera de atender a la gente vulnerable que desperdiciando $5 en gente que no lo necesita. ¿Cómo ve usted, por otra parte, la capacidad de Ecuador de cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional? Uno de ellos, y muy importante, es este paso que se está concretando el día de hoy. Pero hay preocupación en el área petrolera. Ecuador va disminuyendo su producción y está comprometido a incrementarla, mientras se vislumbra un estancamiento del PIB y una desaceleración de la economía que continúa. Mire, el programa del fondo se diseñó tomando en cuenta que el Ecuador está en una transición política
vamos a ir a elecciones pronto. Entonces, el programa del fondo lo que marca es lo que se va a necesitar tener en el 25 para que no perdamos las riendas de las finanzas públicas. Pero no es muy explícito. Y el programa del fondo se hizo con unos supuestos de crecimiento bajísimos. Pero no se hizo porque ese es el crecimiento deseable, sino para asegurarse que cuando uno hace los números, incluso si el crecimiento es bajo, se puede cerrar el programa y cerrar el tema presupuestario. Entonces, mucha gente piensa que el fondo es pesimista sobre el crecimiento ecuatoriano, a lo mejor sí lo es, pero lo que está en el programa del fondo no es una proyección o el deseo de cuál debería ser el crecimiento que tenemos que tener, es simplemente un supuesto muy conservador, parecido al que las empresas hacen cuando predicen sus ventas, hacen supuestos conservadores para no errar. Entonces, el Ecuador, el tema real es que el fondo sabe, nosotros sabemos, todos sabemos que cumplir con ese programa de 4 años no va a ser fácil. Son 4 años en los cuales el acompañamiento del Fondo Monetario y del Banco nos pueden ayudar, pero lo que está frente a nosotros son enormes desafíos, porque estamos entrampados en una cosa, bueno, la trampa es un término técnico económico. Una trampa surge en la economía cuando hay factores negativos que se retroalimentan y hacen difícil salir de esa trampa. Y nosotros tenemos 3, digamos, garras de una trampa que nos tienen enlodados, digamos, empantanados. La una es el problema de inseguridad. El otro es el problema fiscal. Y el tercero es el problema de bajo crecimiento y de falta de empleo. Y se retroalimentan, porque el problema de inseguridad requiere recursos fiscales que no los tenemos. El problema de crecimiento hace más difícil resolver el problema fiscal porque si la economía no crece es muy difícil bajar la deuda en relación al PIB. Y los problemas fiscales a la vez suben el riesgo país que empeoran el problema de crecimiento. Los problemas de inseguridad nos quitan gente joven, se los llevan a las pandillas. Entonces, las tres garras de la trampa se retroalimentan. El programa con el fondo pone un poquito de guías para tratar de salir de esa trampa. Y eso requiere que haya política pública muy decisiva en los 3 frentes. Y tenemos el problema de que los objetivos de actuar en esos 3 frentes no son compatibles con los objetivos de la elección. O sea, un presidente que quiere reelegirse no tiene incentivos para hacer las cosas que necesitaríamos hacer hoy para enfrentar el problema de crecimiento con mucho más vigor y el problema fiscal con mucho más vigor. Entonces, el programa del fondo no va a ser fácil cumplir. Nos ha dado un alivio para el 24, para que los números cierren, pero tenemos todavía desafíos enormes. Mire usted, solamente el gran tema de la seguridad social. Si no lo resolvemos en el año 25, esa cosa no va a durar. Tiene usted el tema de los subsidios que estábamos hablando. Y en el ámbito de crecimiento no tenemos agenda de crecimiento. Hay un muy buen estudio que el Banco Mundial ha hecho, que lo acaba de publicar, que da materia para una discusión que puede ser muy útil en el Ecuador sobre cuál sería nuestra agenda de crecimiento. Pero el Ecuador no ha discutido ni ha planteado una agenda de crecimiento. No tiene la energía para pensar en el crecimiento porque está apagando los incendios de que el Coca-Cola Sinclair a lo mejor se cierra en un mes y vamos a tener más apagones. Hay otro cierre inminente que tiene que darse en Ecuador, que es del campo 43 del ITT. ¿Qué es lo que cree usted va a suceder con eso? ¿Y qué debería suceder? Le pediría hacer su análisis desde 2 enfoques que generan un dilema: las urgencias económicas del fisco por una parte y el otro, la seguridad jurídica. Hay temas de seguridad jurídica y la población obviamente votó en favor de la protección del campo del Yasuní, pero a la población no le pusimos la pedagogía de los dilemas. Le pusimos una pregunta: ¿quiere usted proteger un sitio de una enorme biodiversidad? Y la gente dijo sí, pero no le dijeron ¿y cómo hacemos con el costo o las implicaciones de ello? Entonces no hemos tenido una conversación sensata sobre ello, pero ciertamente... Bueno, sí estuvo en el debate público, hay que decirlo, no en las preguntas, por supuesto.
debería estar en el debate público. Lo que a mí me parece inevitable es que el Ecuador necesita aceptar y entender que necesitamos operadores internacionales de peso en el sector minero y petrolero, minería lícita y legal con suficientes salvaguardias ambientales y sociales y un esquema de producción de petróleo mucho más racional, mucho más eficiente que necesita la inversión extranjera. Ese paso me parece a mí inevitable. Y si no damos ese paso, pues nos vamos a quedar con un sector minero y petrolero muy malo, la minería en manos, en las garras de la minería ilegal, y el país desperdiciando recursos que la naturaleza le otorgó. O sea, yo no soy muy partidario de tener un país que solo vive de la minería, no me gusta mucho eso. Preferiría que sea un país que vive de la agricultura, de los servicios, del turismo, pero la minería no se la puede desaprovechar porque vivimos en un país que parte de su riqueza natural es la minería. Y el petróleo, mientras el mundo transite a otro sistema energético, al Ecuador no le conviene no sacarle beneficio social de ese activo. Y tiene que hacerlo en conversación con los ambientalistas y los movimientos sociales, eso entiendo. Pero que hay que hacerlo. Pues no podemos simplemente decir no a todo. Bien, finalmente, economista de la Torre, ¿qué elementos del programa de consolidación fiscal faltan de cumplir, de activar en Ecuador? Uno de ellos usted ha señalado, es cuestión de tiempo intervenir en el precio de los otros combustibles que no han sido tocados por el momento, diésel y gas. Pero ¿qué más tiene que hacer este gobierno o el que le suceda? Mire, yo creo que tiene, en el ámbito puramente fiscal, tiene tres grandes desafíos. El uno, encontrar cómo va a reemplazar aquellos ingresos temporales que se hicieron adelantando ingresos futuros, que los estamos recibiendo en este año, pero que fueron simplemente un adelanto de impuestos que se tienen que cobrar en el futuro y que no los vamos a recibir. Entonces hay un problema ahí de que adelantamos cosas al presente y nos vamos a quedar con un hueco en el futuro. El gobierno le ha dicho al Fondo Monetario, yo voy a tratar de llenar ese hueco mejorando la administración tributaria y reduciendo las filtraciones tributarias y cobrando impuestos mejor. No sé si eso sea posible, pero ese es el compromiso que el gobierno adquirió para reemplazar estos ingresos temporales que tenemos en el 24 a costa de perder ingresos en el 25 y 26. Luego tenemos la bomba de tiempo, que es la seguridad social. Ese es, yo creo que la fuente de mayor tensión fiscal que vamos a tener, y la vamos a tener con fuerza en el 25 cuando sigamos viendo que el IES no puede cumplir con sus compromisos de pago porque no tiene los ingresos para ello. Y el gran desafío es el mercado energético y los combustibles, que a mí me parece que se ha empezado ese camino, hay que continuar ese camino y ojalá terminemos en lo que debería ser la solución final, un sistema de subsidios focalizado y un mercado de combustibles abierto a la competencia sin monopolio de la refinería estatal. Esos son los grandes desafíos en el ámbito fiscal. Esos desafíos hay que hacerlos al mismo tiempo que pensar cómo le reactivamos a la economía, cómo reactivamos la inversión privada y el empleo. Y ahí estamos muy mal. Vamos, desde el año 16, estamos creciendo mucho menos que la región y que el mundo. Estamos con una economía planchada. Estamos con un problema en el que la demanda agregada está por debajo de nuestra capacidad productiva. Es un problema que Keynes lo vio con mucha claridad. Y la solución de Keynes es que el Estado estimule. A mí me encantaría que el Estado pueda estimular y sacarnos de este problema de bajo crecimiento. Pero no tenemos los recursos, no podemos endeudarnos. O sea, no podemos hacer un programa keynesiano de estímulo. Entonces tenemos que encontrar maneras de crecer de otra forma, con inversión privada, destrabando incentivos, etcétera. Entonces tenemos esa gran tarea que hacer al mismo tiempo, y eso va a ser imposible avanzar si no avanzamos en el ámbito de inseguridad. Economista de la Torre, algo muy importante en los actuales momentos es el entorno internacional en el mundo. Hay vientos de guerra. ¿Cómo podría esto eventualmente incidir sobre nuestra economía?
Muy gravemente, ¿no es cierto? Porque las fluctuaciones de la actividad económica ecuatoriana, el 70% de lo que sube y baja en la actividad económica ecuatoriana tiene algún origen externo. O el mercado, o el mundo no está creciendo mucho, o las tasas de interés en el mundo están muy altas, o los precios de los commodities, del petróleo y otros bienes primarios han caído. Todos esos son factores externos que el Ecuador no controla. Entonces, si el mundo se complica demasiado, las economías se cierran y el comercio internacional, que ha decrecido tremendamente, hay un colapso del comercio internacional, nos va a golpear. Entonces, hay cosas que no podemos controlar. Lo único que podemos controlar es lo que podemos hacer al interior del país. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es no contar con la suerte de lo que pasa en el mundo, sino tratar de posicionarle al país para que se pueda adaptar incluso si el mundo no es tan amigable. Mire, en algunas cosas son muy buenos para eso. En la exportación de banano, por ejemplo, el Ecuador nos cierran las puertas en Rusia y enseguida encontramos otros mercados. En el camarón hemos traído tecnología nueva. O sea, el Ecuador no es malo para ciertas cosas. Tiene ciertas destrezas empresariales en algunas áreas que son espectaculares. Entonces, si el Ecuador pudiese desarrollar más de esas destrezas, mire lo que está pasando con el café. Ecuador es un país muy caro, con costos laborales muy altos, problemas del mercado laboral. Se ha posicionado en el café de altura, de nicho, y nos está yendo bastante bien. En el chocolate lo mismo. Entonces, el Ecuador sí tiene capacidades de reinventarse y ser un país atractivo, pero tenemos estos tres grandes problemas que yo le decía, en los cuales es muy fácil equivocarse y es muy difícil acertar. Entonces, a mí se me preocupa esta transición electoral enormemente, porque me hace pensar que no van a haber las acciones de política pública que necesitamos sino hasta junio del próximo año, hasta que se resuelvan las elecciones. Pero para junio del próximo año puede ser muy tarde. Esa es mi enorme preocupación. ¿Y usted considera que en este lapso que le queda a Daniel Noboa tiene la posibilidad de tomar alguna decisión? Lamentablemente debería hacerlo, pero no creo que tiene los incentivos, porque él no quiere perder votos para reelegirse. Idealmente hubiera sido mejor que el presidente Noboa diga, yo voy a hacer lo que el país necesita y no voy a buscar reelección. Y si hubiera tenido esa libertad de no buscar reelección, tal vez hubiera podido hacer lo que hizo Clemente Yerobo Indaburo, hacer cosas que no son buenas para nuestra salud, pero no son fáciles. Hay que tomarse la medicina, hay que hacer ejercicio, hay que hacer dieta, todas estas cosas hay que hacer si uno quiere estar sano. Pero eso hay que hacerlo rápidamente. A mí me preocupa enormemente este lapso entre hoy y junio, porque entre hoy y junio nos pueden pasar muchos accidentes. Y no hay incentivos para hacer política pública buena por razones electorales. Entonces, para mí esa es una preocupación muy grande, porque ya salimos del incendio con ayuda del programa con el fondo, pero veo 6 meses de inacción, o más de 6 meses, veo 8, 9 meses de inacción. Entonces, me parece que lo mínimo que debería hacer el gobierno del presidente Noboa es poner a andar procesos que nos permitan tener cosas listas para marzo o abril. Por ejemplo, pedirle al IES que prepare la gran reforma estructural del sistema de seguridad social, que trabaje ya en estos meses y que tenga lista en abril. Pedirle a los ministerios que tengan listo el plan de eliminación del monopolio de la refinería y de los subsidios. O sea, ese tipo de cosas se deberían poner a andar hoy, aunque no se tomen decisiones sobre ellas. Pero me angustia tener 8 meses de inacción en política económica. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Declaraciones del economista Augusto de la Torre, analista económico, académico de la Universidad de las Américas y la Universidad de Columbia en Nueva York. Son las